Capítulo 478. Sígueme. 1. El mestizo dragón miró a Kale con las pupilas temblorosas. Comillas. Me estás dando una oportunidad. Kale negó con la cabeza. No, no es algo que yo pueda elegir para darte. Kale se alejó de la sala de recepción y recorrió el pasillo. El dragón mestizo lo siguió como una persona hechizada por un fantasma. Kale dejó de caminar una vez que llegó a una de las ventanas del pasillo. Miró el bosque de la oscuridad a través de la ventana mientras comenzaba a hablar. En primer lugar, la oportunidad de la que estoy hablando podría fallar. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Oportunidad. El dragón mestizo repitió esa palabra en su cabeza una y otra vez. La oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, podría fallar y no lo sabrían hasta que lo intentaran. Escuchó la voz tranquila de Kale. No tengo forma de saber si tendrá éxito o fallará. Además, esto no es algo que pueda hacer. La mirada de Kale se volvió hacia la puerta cerrada de la sala de recepción. Los dos dragones al otro lado de la puerta. Lord Serit, que está vinculado a este castillo, y Raon Miru, el dueño de este castillo negro. Esto se basó en las decisiones de los dos dragones. Kale no dijo nada más. Sin embargo, el mestizo dragón se dio cuenta de lo que quería decir después de ver la mirada de Kale dirigida a la puerta de la sala de recepción. Las personas que le darían una nueva oportunidad serían esos dos dragones. El mestizo dragón vació su mente nuevamente después de darse cuenta de ese hecho. Comenzó a hablar con Kale. Gracias. Kale comenzó a fruncir el ceño. Te dije que no es una oportunidad que pueda darte. Luego se acercó al mestizo dragón. Además, creo que he mencionado varias veces que no me agradas. Las cosas que has hecho están grabadas con demasiada claridad en mi mente. Gracias por siquiera decir una palabra como oportunidad. Incluso si no tuviera esa oportunidad. El mestizo dragón estaba agradecido con Kale Enituse, que incluso había usado esas palabras. En ese momento, si Kale no le hubiera dado al mestizo dragón la oportunidad de elegir vivir más tiempo o morir cuando cayó al suelo en la batalla de la garganta de la muerte, no habría podido experimentar algo como esto. El mestizo dragón recordó los momentos que pasó trabajando en la posada del continente oriental. Fue doloroso trabajar mientras experimentaba graves dolores en todo el cuerpo. Tampoco hubo mucha gente que se le acercó. Sin embargo, ese fue el lugar donde pudo aprender sobre cómo vivían otras personas y cómo se sentía una ciudad vibrante. El mestizo dragón se olvidó de todo lo demás y miró a Kale con gratitud. Kale comenzó a fruncir el ceño aún más. Sintió que vio algo que no debería haber visto. ¡Qué extraño! Había dicho que el mestizo dragón definitivamente moriría y sería encarcelado en un área restringida y no podría irse como quisiera. Por supuesto, a diferencia de lo que Kale le había dicho al mestizo dragón, las condiciones deberían ser mejores que las del mestizo dragón si las cosas progresaban como pensaba Kale. Fue porque alguien en una situación similar parecía estar muy feliz. Pero de alguna manera, lo que Kale había dicho era similar a lo que había hecho la estrella blanca. ¿Qué pasa con su mirada? Sin embargo, el mestizo dragón estaba mirando a Kale con una mirada suave y brillante. Parecía una mezcla de la mirada del vicecapitán Ilsman cuando gritó, «Joven maestro, Nim», y la mirada de Litana de la jungla mientras gritaba, «Joven maestro Kale». Usted. No puedo acostumbrarme a este cambio. Era insoportable ver a alguien a quien había visto como retorcido y malvado hasta ahora mirándolo con esa mirada. Kale compartió inconscientemente sus pensamientos honestos. Alguien que nos mire podría pensar que te dejaría vivir una vida fácil. No te hagas una idea equivocada. Dejarte descansar en paz sin pagar por tus pecados. No puedo soportar ver eso. Entendido. Kale fue directo mientras se sentía molesto y enojado por alguna razón, y el mestizo dragón asintió con la cabeza. Gracias por darme esta oportunidad. No quiero vivir en paz y no tengo planes de olvidar el peso de mis pecados. ¡Ah! Kale sintió que no podía comunicarse con el mestizo dragón. No es solo un sentimiento. No entiende nada de lo que intento decir.
Kale comenzó a fruncir el ceño mientras miraba al mestizo dragón. El dragón mestizo borró su dulce sonrisa e inclinó ligeramente la cabeza. Esto me está volviendo loco. Kale estaba planeando hacer que el mestizo dragón trabajara duro si el mestizo dragón elegía seguir viviendo usando el plan que Kale describió y tuvo éxito. También estaba planeando hacer que el mestizo dragón trabajara con él para restaurar los daños que había causado. Kale, Nim. Fue en ese momento. Kale podía ver a Choyan acercándose con una expresión de preocupación. Choyan dudó por un momento después de ver al dragón mestizo, pero pronto comenzó a hablar de nuevo. Vine porque me sorprendió ver temblar el castillo. Choyan había regresado solo en estado de shock después de ver el castillo temblando cuando se dirigía a buscar a Locke y los niños. Está bien. Fue incómodo explicar lo que había sucedido, así que Kale sonrió con torpeza. Clic. La puerta cerrada de la sala de recepción se abrió en ese momento. Kale. Serit le hizo un gesto a Kale que estaba fuera de la puerta. Vendrás solo por un momento. Por supuesto. Kale le dijo a Choyan y al mestizo dragón que se fueran a otra parte antes de entrar en la sala de recepción. Su expresión luego se volvió extraña. Comillas, tú. Humano. Mi mamá lo hizo. Dijo que lo hizo para dármelo. Raon estaba diciendo mamá como si no lo hubiera encontrado incómodo hasta hace unos momentos. Kale vio a Raon batir sus alas mientras ponía mermelada de fresa en otra rebanada de pan. El niño que parecía triste y sin energía hasta hace un momento parecía muy animado ahora. Se sintió aliviado. Estaba muy aliviado, pero... Humano, te daré un permiso especial para comer esta mermelada que hizo mi mamá. Inténtalo. Kale miró la rebanada de pan y no pudo decir si Raon le había puesto mermelada o estaba usando el pan para sostener una pila gigante de mermelada antes de volverse hacia Serit. Serit le sonrió gentilmente. ¿Qué está pasando? Solo había salido de la sala de recepción por un breve momento, pero los dos dragones ahora parecían estar bien. Sin embargo, Kale rápidamente se dio cuenta de que las yemas de los dedos de Serit aún estaban blancas y que Raon estaba tratando de actuar emocionado, pero sus alas aleteando no tenían su energía habitual. También notó cómo Raon observaba la expresión de Serit cada vez que la llamaba mamá. Serit también estaba observando la expresión de Raon cada vez que Raon le decía algo a Kale. Suspiro. Kale contuvo el suspiro y recibió la rebanada de pan con un montón de mermelada de Raon. Luego decidió ser honesto. Eso es demasiado atasco. Es cierto. Los ojos de Raon se abrieron de par en par cuando finalmente notó la cantidad de mermelada. Kale sintió lástima por el joven dragón que estaba tan fuera de sí, así como molestia hacia el dragón mestizo cuando devolvió una buena cantidad de mermelada y esparció el resto. Luego le dio un mordisco. Es bueno. Luego le dio a Serit el pulgar hacia arriba. Luego preguntó con indiferencia. Serit, Nim, ¿escuchaste lo que dije afuera? Serit y Raon se estremecieron y empezaron a sonreír con torpeza. Supongo que lo escuchaste. Las cejas de Kale se fruncieron juntas como si eso lo pusiera en una situación incómoda. Había hablado en voz baja a propósito, pero parecían haber oído su conversación con el mestizo dragón. La audición de los dragones no debería ser lo suficientemente buena como para escuchar voces a través de una puerta cerrada. Puedo escuchar todo lo que se dice dentro de este castillo. Kale asintió con la cabeza ante la respuesta que Lord Serit dio con una expresión incómoda en su rostro. Serit era alguien que existía dentro de este castillo. El hecho de que pudiera escuchar todo lo que se decía dentro del castillo tenía sentido. Le pedí a mi mamá que me lo dijera porque vi que su expresión de repente se ponía seria. Le rogué que me lo dijera. Raon añadió rápidamente como si estuviera confesando algo que hizo mal. Kale asintió con la cabeza a los dos dragones y comenzó a hablar. Serit, Nim, debes tener curiosidad sobre lo que le dije al mestizo dragón. Sí, tengo curiosidad. Comillas. Ustedes dos terminaron su conversación. Raon y Serit se miraron y comenzaron a sonreír después de escuchar la pregunta de Kale.
Eran sonrisas tristes, pero la forma en que solo se miraban parecía afectuosa. Hay más cosas que discutir con Raon, pero decidimos escuchar lo que tenías que decir antes de conversar. Ya veo. Kale aceptó fácilmente la decisión de los dos dragones. Luego, inmediatamente comenzó a hablar. Estaba pensando en dejar al dragón mestizo en este castillo negro. Como yo esperaba. Serit asintió con la cabeza y continuó hablando. La oportunidad que mencionaste era hablar de que ese niño existiera en este castillo como yo, ¿verdad? Es similar. Sin embargo, el mestizo dragón no puede tener tanto poder aquí como tú, Serit, Nim. También hubo otras excepciones como los muros del castillo que rodean el castillo negro. A diferencia de Serit, que podía dejar el castillo hasta los muros del castillo, el mestizo dragón estaría atado solo al edificio del castillo. Era porque era alguien de quien el mundo no podía averiguarlo. Además, el mestizo dragón tenía conocimientos de magia y tenía el talento suficiente para crear los pergaminos de teletransportación de la facción de la Estrella Blanca, por lo que planeaba usar ese conocimiento y esas habilidades para su beneficio. Kale también le explicó todo eso a Serit. Serit comenzó a hablar después de escuchar todo lo que Kale tenía que decir. Es difícil restaurar un cuerpo que se ha roto. Ahora solo le queda su cuerpo humano. Su cuerpo está demasiado dañado para restaurar su vida. Es imposible. Pero ese cuerpo tiene el corazón de mi hijo en él. Serit no dijo eso en voz alta. Comillas. No sería posible si tuviéramos un objeto que pudiera darle algo de fuerza vital. Ella se rió entre dientes ante la respuesta de Kale. ¿Irías tan lejos? Disculpa. Sacudió la cabeza a Kale, quien preguntó confundido. Esta es mi responsabilidad. El comienzo de todo esto podría haber sido el juramento de muerte de Serit con el Dragon Slayer. Ese niño no podrá vivir mucho más, incluso con más fuerza vital. ¿Es eso así? Kale, que no sabía eso, comenzó a fruncir el ceño. Luego recordó cómo el aura dominante había dicho que el mestizo dragón moriría de inmediato o en 6 meses después de sufrir dolor durante todo ese período de tiempo. Comillas. Supongo que el frasco era algo que no podíamos usar de todos modos. Según Serit, el frasco que estaban guardando para Eruhaven era algo que el mestizo dragón no podía usar. El cuerpo de ese niño no está al nivel de curar una enfermedad o extender su vida. Es una quimera con un cuerpo desequilibrado porque los poderes del dragón se han ido. También estaba dolorido por el atributo de oscuridad dentro de su cuerpo. Todo lo que le quedaba al mestizo dragón era un cuerpo humano desequilibrado que tenía 900 años. Su atributo de luz y el atributo de oscuridad dentro de su cuerpo habían chocado interminablemente para ponerlo en un punto donde su cuerpo no podía ser restaurado. Para superar todo eso, necesitaban eliminar el atributo de oscuridad de su cuerpo y arreglar el equilibrio deformado en su cuerpo. Tendrían que debatir si usar la fuerza vital o no después de eso. Necesitamos la sangre y el corazón de otro dragón para restablecer ese equilibrio. No podían permitir que volviera a suceder algo tan terrible. Además, el mestizo dragón se odiaba a sí mismo por ser una quimera. Serit se guardó la explicación detallada para sí misma mientras abría la boca para hablar de nuevo. En primer lugar, ahora entiendo por qué dijiste que tu método podría terminar fallando. Este castillo que se volvió negro después de que Raon se convirtió en el propietario era originalmente blanco. Serit le había dado la vida útil que le quedaba para crear muchas cosas para sus hijos en este castillo. Uno de ellos era su existencia actual. Ella era una ilusión, pero tenía su conciencia y sus recuerdos. Por eso Kale había dicho que no estaba seguro de si el mestizo dragón podría terminar en un estado similar. Es algo que requiere tiempo. Serit se dio cuenta de que necesitaba tiempo para reflexionar e investigar este tema. Miró hacia Raon y se preguntó qué estaría pensando después de ver los ojos de su inteligente niña crecer profundamente. Humano. ¿Qué pasa? Sal. Kale se estremeció y miró hacia Raon. Voy a charlar con mi mamá. Humano, sal.
Kale se sintió extraño al escuchar a Raon diciéndole que saliera por primera vez, pero se fue sin decir nada por el momento. Raon le hizo una pregunta mientras salía por la puerta. Por cierto, humano, ¿cuándo nos iremos y a dónde iremos? Kale respondió mientras cerraba la puerta de la sala de recepción. Quiero ir a ver el árbol del mundo lo más rápido posible. Se debatió en pedirle a Rosalind que lo acompañara porque Raon estaba bastante emocionado. Humano, ¿por qué hablas en singular? Yo también voy. Vamos juntos. Kale se encogió de hombros en lugar de responder. Serit hizo una pregunta en ese momento. ¿Por qué el árbol del mundo? Serit se estremeció después de mirar los ojos marrón rojizo de Kale. El poder especial de Kale. Ese poder era visible en sus ojos. Kale hizo contacto visual con ella y comenzó a hablar. ¿Qué tipo de existencia era la antigua estrella blanca? Y entonces, ¿sabes algo sobre la puerta al mundo demonio? Kale notó que la expresión de Serit cambió. Bang. Saltó de la silla y empezó a hablar. Comillas. Está invadiendo la raza demoníaca. Disculpa. Entonces la puerta al mundo divino está a punto de abrirse. Disculpa. ¿Viste la raza divina? Disculpa. Es hora de la batalla del bien y el mal de nuevo. Entonces la estrella blanca ya no es el problema. ¿Por qué no sentí nada? Algo es extraño. Sus ojos parecían estar ardiendo. Parecía lista para salir corriendo en cualquier momento. Comillas. La batalla del bien y el mal. ¿Por qué no mencionaste este tema tan importante? No, disculpa. Serit, Nim. Dios mío. La raza divina y la raza demoníaca. Entonces, este mundo. Es por eso que vas a encontrarte con el árbol del mundo. Es así. ¿Cuánto equipaje te colocas sobre tus hombros? No, disculpa. Kale se puso ansioso. No, Serit, Nim, no creo que sea un problema tan grande como estás pensando. ¿Dónde está Eruhaven? Los dioses deberían haber enviado una señal si eso está sucediendo. Debería haberlo sentido. Esto. Kale recordó la conversación de Eruhaven con el sanador elfo Pendrick en la guarida de Eruhaven en el pasado. Eruhaven, Nim, entonces tal vez, es quizás la raza demoníaca. Pendrick, siempre has tenido una imaginación viva. Entonces no es así. Por supuesto que no. Si la raza demoníaca se estuviera moviendo, los dioses ya nos hubieran dado una revelación. Kale todavía recordaba claramente cómo Eruhaven había mirado a Pendrick, quien mencionó a la raza demoníaca como si fuera estúpido. Serit parecía ansioso. Raon, no, me pondré en contacto con Eruhaven. Todos los dragones deberían haberlo sentido. Es extraño que tú y yo no lo sintiéramos. No. No es raro, es normal que no lo hayas sentido. Eruhaven, Nim dijo la última vez que los dioses no han dicho nada. No ha habido ninguna revelación. Dios mío, la batalla del bien y el mal. Comillas. No creo que sea la batalla del bien y el mal. Kale no podía dejar de estar ansioso mientras miraba al enfurecido Serit. Raon se quedó boquiabierto mientras los miraba a los dos sin comprender. Nota, adiós vida de holgazán. Capítulo 479. Sígueme 2. Este mundo puede teñirse de sangre. Serit tiró de su cabello con ambas manos. La estrella blanca. Él era un problema, pero todos los seres vivos de este mundo vivirían vidas terribles durante decenas, no, tal vez incluso cientos de años si la batalla del bien y el mal se librara. Los niños, incluidos Raon y Kale, serían parte de esos seres vivientes doloridos. Absolutamente no, eso no debe suceder en absoluto. Miró a Raon con una mirada ardiente. El niño pequeño parecía estar extremadamente sorprendido ya que estaba congelado y con la boca abierta. No, perdón, Serit, Nim. Kale también estaba ansioso a diferencia de su yo habitual. Serit reafirmó su determinación después de mirar a los dos niños sorprendidos. Sí, necesito estar en el centro. La raza demoníaca o lo que sea que se nos presente, siempre que les corte la cabeza. Su mirada cruel se volvió hacia Kale. ¿Dónde se abrió la puerta al mundo demonio? Tenemos que joderlos a todos en el principio, ¿no es eso?
Tenemos que matarlos, No es eso, Serit, Nim. Kale negó con la cabeza mientras Raon tiraba de la manga de Serit y comenzaba a hablar. Mamá, no creo que sea eso. Creo que estás cometiendo un error. Así es, Serit, Nim, creo que Raon tiene razón. Serit se congeló en su lugar después de escuchar los comentarios de Kale y Raon. Asterisco asterisco asterisco. Serit se cubrió la cara con ambas manos. Su rostro se sentía como si estuviera en llamas. Comillas. Entonces, estás diciendo, no ha habido ninguna revelación de los dioses. Así es. Raon respondió y Serit suspiró antes de continuar hablando. Comillas. La puerta al mundo demoníaco que Kale mencionó es una de las 3 áreas restringidas del continente oriental. Así es. Raon asintió vigorosamente con la cabeza. ¡Ja! Serit suspiró y miró al techo. Recordó cómo había causado tal escena mientras gritaba sobre la batalla del bien y el mal hace un momento. Comillas. Ambos deben haberse sorprendido por mi culpa. Así es. Me quedé impactado. Sí, señora, estaba muy ansiosa. El rostro de Serit se sintió aún más acalorado después de escuchar al joven dragón y al humano responder sin dudarlo. Comillas. Pensé que estabas hablando de la verdadera puerta al mundo demonio porque ese sumidero no existía cuando yo estaba vivo. El gran agujero negro en el punto de partida de la región glaciar del norte del continente oriental. En el pasado, la gente decía que cualquiera que cayera en ese sumidero terminaría en el mundo de los muertos o en el mundo de los demonios. Eso fue porque no pudieron ver el final de este sumidero que era del tamaño de una gran ciudad. Esta fue la razón por la que no existían ciudades ni pueblos a su alrededor. La segunda base secreta de Arm existía entre ese sumidero y la cordillera que bloqueaba el aire frío de la región glaciar. Un lugar similar a la aldea Dragon Slayer. Serit murmuró en voz baja después de escuchar la explicación de Kale hasta este punto. Había una sensación de nostalgia en su voz. Kale observó su expresión mientras continuaba hablando. Escuché que el sumidero había estado allí desde el pasado, así que pensé que había existido desde la antigüedad o desde cuando estabas vivo, Serit, Nim. Ahora que lo pensaba, Kale pensó que la super roca o los otros poderes antiguos habrían dicho algo al respecto si ese hubiera sido el caso. El ladrón del sonido del viento le había explicado sobre la isla del viento, una de las otras 3 áreas restringidas. No estaba allí cuando estaba vivo. También había 3 áreas restringidas en ese momento, pero la ubicación era diferente y el nombre también era diferente. Supongo que la antigua zona restringida ha desaparecido. Supongo que tiene sentido que desaparezca. ¿Es eso así? Ella asintió con la cabeza ante la pregunta de Kale y continuó hablando. Entonces, hay un sumidero del tamaño de una ciudad. ¿Y crees que la estrella blanca debe estar haciendo algo allí? Sí, señora. Se siente extremadamente dudoso porque ese lugar se llama la puerta al mundo demonio. Serit se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Los dioses definitivamente enviarían una revelación a los dragones si el mundo demonio estuviera tratando de causar una influencia negativa en este mundo. A todos los dragones. Sí. Kale recordó cómo Eruhaven estaba seguro de que Pendrick estaba equivocado y que la raza demoníaca no estaba invadiendo. Kale le explicó eso a Serit. Eruhaven tiene razón. La estrella blanca se ha reencarnado durante al menos 1000 años en este mundo mientras se prepara para gobernar el mundo. Si estuviera atado a la raza demoníaca de alguna manera, lo habría sido durante mucho tiempo. Pero los dioses no lo saben. No hay forma de que eso suceda. Serit estaba tan seguro como Eruhaven. ¿Qué se siente al recibir una revelación de los dioses? Envían una profecía a través de un sueño o nos hacen sentir algo extraño que nos lleva a la ubicación de la puerta al mundo demonio o la puerta al mundo divino. Kale grabó sus palabras antes de hacer otra pregunta. ¿Qué es exactamente la puerta al mundo demonio? Serit dio una respuesta simple. La puerta por la que atraviesa la raza demoníaca. ¿De verdad? Sí.
Es un pasaje para que la raza demoníaca y otras criaturas del mundo de los demonios lo atraviesen. Un gran poder del mundo demonio influiría en este mundo si se crea. No habría forma de que los dragones y los dioses no supieran si era un poder fuerte. Así es, incluso si actuaran sigilosamente para engañar a los dragones, los dioses lo notarían. Eso es fácil para ellos. Serit hizo contacto visual con Raon, cuyos ojos brillaban cuando escuchó algo nuevo. Esta es la primera vez que escucho sobre esto. Aprendo muy bien, por eso estoy escuchando con atención. Serit acarició suavemente la cabeza de Raon después de sentir su amor por Raon llenándose dentro de ella. Soy grande y poderoso. Tanto las alas como la cola de Raon revoloteaban. Serit lo miró con una mirada orgullosa por un momento antes de volverse hacia Kale y comenzar a hablar con una expresión seria. La puerta al mundo demonio no se abre de inmediato. El gran poder investiga en silencio el área cercana antes de infiltrarse lentamente en esa región y crear un gran pasaje. Serit explicó las responsabilidades del dragón que encuentra la puerta. Una vez que los dragones encuentran el pasaje a través de la revelación, trabajan juntos para sellar o destruir esa puerta antes de que se manifieste por completo. Lo destruían si una gran cantidad de poder no había venido del mundo demonio y lo selaban para obtener ayuda de los dioses o de la raza divina si era difícil para ellos destruirlo. Es por eso que la raza demoníaca odia a los dragones. Creen que nos interponemos en su camino. Serit soltó una risita. Pero desde nuestra perspectiva, este mundo está perfectamente bien con sus propios seres vivos. ¿Cómo no enojarnos cuando el mundo demonio o algún otro extranjero intenta invadir y tomar el control? Es por eso que trabajamos con los dioses y la raza divina para proteger este lugar. Kale, que había estado escuchando en silencio, comenzó a hablar. ¿Pero por qué son los dragones los que necesitan cerrar la puerta al mundo demonio? Serit inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿quién lo haría? Disculpa. Humano. ¿Quién lo haría como mencionó mamá? Los dragones son los más fuertes, así que deben hacerlo. ¿Quién más podría hacerlo? Kale se quedó sin palabras después de escuchar a los dos dragones hablar así. Entonces, en su lugar, hizo una pregunta diferente. ¿Por qué los dioses envían una revelación? ¿Qué pasa con la raza divina? No pueden venir aquí y hacerse cargo ellos mismos. Kale se sintió extraño incluso cuando dijo eso. Sintió que la raza demoníaca, la raza divina y los dioses se sentían tan poco realistas. Sin embargo, su vida también era bastante irreal para que él tuviera esos sentimientos. Por supuesto, fue extremadamente realista para él. Ah, ya ves, es porque es aún más difícil que se abra la puerta al mundo divino. Y es un poco dudoso que los dioses interfieran. Dijeron algo sobre que el equilibrio no estaba bien o algo así. Además, ya sea la raza divina o la raza demoníaca, cualquiera de ellos apareciendo en este mundo sería una excusa para que las dos razas luchen en este mundo. Había muchas relaciones complicadas dentro de él. Incluso los dragones egoístas trabajaban juntos para esto. Por supuesto, incluso yo solo he oído hablar de ello y nunca lo he experimentado. Kale se frotó la barbilla con la mano mientras comenzaba a pensar. Serit lo miró con una expresión extraña. Dijo que no era la verdadera puerta al mundo demonio, sino un lugar con el mismo nombre. Dijo que era un sumidero en la entrada de la región glaciar del norte. Por supuesto, la estrella blanca estaba haciendo algo allí, pero no había atraído al mundo demonio real hacia él. Serit estaba seguro de que ese era el caso. Sin embargo, Kale parecía tener muchas cosas en la cabeza. Serit, Nim. Sí. ¿No sería mucho más fácil para la raza demoníaca venir a este mundo si los dragones no estuvieran allí? ¿Qué? Serit de repente se quedó sin palabras. Sin embargo, pronto asintió con la cabeza. Sí. Kale se cruzó de brazos. Algo es extraño. Empezó a hablar de nuevo. Serit, Nim, eras amiga cercana del primer Dragon Slayer. Sí. Entonces, ¿por qué el primer Dragon Slayer eligió el nombre Dragon Slayer cuando su amigo cercano era un dragón?
Las memorias de Choi Yun-gan habían dicho que él era extremadamente cercano a Serit hasta el punto de que compartieron sus secretos entre ellos. Serit recordó el pasado y comenzó a hablar con una expresión nostálgica. Los cazadores de dragones son simplemente extranjeros. Kale instantáneamente pensó en Choi-an. Extranjeros. Choi-an en la novela El nacimiento de un héroe había debatido sin cesar sobre su propia existencia. Comillas. Escuché que el término traidor se usa para describir a los cazadores de dragones. Ah, así es, esa palabra también se usó. Serit asintió con la cabeza y debatió por un momento antes de continuar hablando. En términos simples, hay una cantidad total de poder otorgado a cada ser vivo en la naturaleza. La tribu de las ballenas obtiene una determinada cantidad de poder. Los dragones obtienen una cantidad determinada de poder. Algo como eso. Kale abrió la boca para hablar. Entonces, ¿es un Dragon Slayer un humano que tiene más poder que la cantidad establecida para los humanos? Había muchos humanos fuertes que eran lo suficientemente fuertes como para ser llamados sobrehumanos. No, eso no es suficiente. Sin embargo, no todos se convirtieron en Dragon Slayers. Su plato debe ser grande. Su plato. Deberías saberlo también. Necesitas un plato grande para poder poseer múltiples poderes antiguos. Dragon Slayers describe a los humanos cuyos platos han superado los límites humanos en tamaño y durabilidad. Las personas con platos grandes suelen volverse fuertes. Kale volvió a pensar en Choi-an. El plato de Choi-an era extremadamente grande y resistente. Serit continuó hablando en ese momento. Honestamente, se nos ocurrió la parte de Slayer asesino porque sonaba genial. Disculpa. Que acabo de escuchar, se les ocurrió porque sonaba genial. Fue el momento en que la expresión de Kale se volvió extremadamente extraña. Serit se estremeció después de ver esta expresión anormal y rápidamente continuó hablando. Nelan Barrow era un humano inteligente. Esa persona. La expresión de Kale se volvió aún más extraña. Serit fingió no verlo mientras seguía hablando. Nelan Barrow estaba planeando hacer que los humanos con platos grandes se convirtieran en Dragon Slayer. Iba a hacer que continuaran con la posición de asesino. Así era como los iba a atar. Kale de repente pensó en algo tan pronto como escuchó esa declaración. Quizás. Comillas. Cuando dices atar. Kale pensó en la aldea bajo el castillo de la luz que estaba cubierto por acantilados por todos lados. Las personas fuertes que vivían en esa aldea no podían revelarse al mundo para convertirse en el rey de un reino a pesar de que eran extremadamente fuertes. Atados. El Dragon Slayer cuyo plato era el más grande y fuerte los ataría a esa aldea. ¿Por qué? Kale pensó en esa pregunta pero se le ocurrió una respuesta de inmediato. Escuchó la voz de Serit en ese momento. Para evitar otra estrella blanca. Kale dejó escapar un grito ahogado. Esto no estaba escrito en las memorias. Tampoco había oído hablar del antiguo dragón Eruhaven. Esto era algo que no podía escuchar de nadie más. Solo el Dragon Lord Serit. Ella era la única que podía contarles sobre esto. El plato de la antigua estrella blanca era tan grande y resistente que estaba bien teniendo el atributo cielo y los 5 atributos naturales también. Nelan Barrow renunció al puesto de Dragon Slayer para que alguien que cumpliera esas mismas condiciones en el futuro no pudiera convertirse en la estrella blanca. Sí, creó una aldea y reunió solo a las personas más fuertes con los platos más grandes. Eran gente muy agradable. Todos se habían reunido para proteger el continente y por el puro deseo de volverse más fuertes. Probablemente sea mejor llamarlo una medida preventiva en lugar de atarlos. Quería que solo se enfocaran en fortalecerse y evitar que tuvieran pensamientos extraños como querer convertirse en la antigua estrella blanca. Los individuos fuertes se habían reunido en caso de que también apareciera una nueva estrella blanca. Serit tenía una sonrisa amarga en su rostro. Una vez que alguien se convertía en el asesino de dragones, recibía la atención de los dragones. Los seres más fuertes del mundo vigilaban al asesino.
Eso naturalmente restringiría los movimientos del Dragon Slayer. Y como el señor, pensé que los dragones necesitaban una existencia que estuviera a su nivel. Incluso si lo hicieran, desconfiaban el uno del otro y estaban atentos para observarse. Además, el Dragon Slayer era necesario para evitar que algunos dragones que pensaban que eran los únicos seres fuertes del mundo causaran daño. Por eso, hasta hace unos 1000 años, el Dragon Slayer de la época y los dragones lucharon entre sí y eran como amigos y rivales. Vivían en armonía. Eso era cierto. Eran los únicos que podían entenderse. Serid recordó aquellos tiempos de paz. Escuchó la voz fría de Kale en ese momento. Entonces no debería haber ninguna razón para que se mataran entre sí. Raon gritó al mismo tiempo. Esto es raro. El abuelo Goldie dijo que los cazadores de dragones eran personas que se volvían más fuertes al comer dragones. Raon recordó lo que le dijo Eruhaven en el pasado. Esos bastardos son humanos que crecen comiendo dragones. Los dragones jóvenes como tú deben tener especial cuidado. Tu cuerpo no ha crecido y no puedes usar aliento de dragón. Bueno, tienes al desgraciado bastardo a tu lado, así que probablemente te irá bien creciendo lentamente. Serid comenzó a fruncir el ceño mientras explicaba. Por supuesto, hubo algunos dragones y cazadores de dragones que lucharon hasta que se mataron entre sí. Pero la mayoría mantuvo bien el equilibrio. Tenía que enfrentarse a la fría mirada de Kale en ese momento. Serid, Nim, según lo que sé, la estrella blanca ha matado a 6 dragones. Los ojos de Serid se abrieron como platos. Kale, que la estaba mirando, comenzó a pensar en la estrella blanca. Odiaba mucho a los dragones. Pero, habría matado a los dragones solo por esa razón. También estaba tratando de convertir a Kale en el Dragon Slayer. Fue eso. También estaban el falso Dragon Slayer, Sirem y el dragón mestizo que eran sus creaciones fallidas. ¿Por qué? Kale murmuró en voz baja. ¿Por qué crees que mató a los dragones? Para crear el dragón falso, el dragón mestizo quimera. Era esa la única razón. La estrella blanca definitivamente dijo que necesitaba preguntarle al otro lado en la puerta al mundo demonio. ¿Era la puerta al mundo demonio solo un simple sumidero? Miró a Serid y Raon mientras comenzaba a hablar. Comillas. Algo es extraño. Kale comenzó a decir todo lo que había pensado que era extraño hasta ahora. Primero. ¿Por qué el atributo cielo necesita maná muerto? La estrella blanca era un ser humano vivo, pero ¿cómo podía absorber maná muerto sin problemas? Segundo. ¿Por qué la estrella blanca odia la posición de Dragon Slayer pero intenta crear un Dragon Slayer diferente? La estrella blanca parecía necesitar la posición de Dragon Slayer, especialmente como subordinado que podía controlar. También había matado dragones. La expresión de Serid se puso rígida lentamente. Nuevos pensamientos llenaban su mente cuanto más escuchaba lo que Kale tenía que decir. Kale continuó hablando. Tercero. ¿Por qué la estrella blanca mantendría la puerta al mundo demoníaco que se conoce como un simple sumidero en el continente, tan fuertemente custodiada y hablando como si estuviera recibiendo poderes de un lugar diferente? La atmósfera en la sala de recepción se estaba volviendo fría lentamente a pesar de que Kale hablaba con calma. Raon, que había estado callado, comenzó a hablar. Los cazadores de dragones pueden luchar contra dragones. Kale luego agregó, dijo la verdad sin rodeos como si estuviera hablando solo. La raza demoníaca odia a los dragones. Sería más fácil para la raza demoníaca invadir este mundo si todos los dragones desaparecieran. Serid se sintió como una gran sombra llenando su mente después de escuchar esas declaraciones. Quizás. Sus pupilas empezaron a temblar. Los tiempos antiguos, la estrella blanca que había destruido una era. Y una estrella blanca diferente en el mundo actual que ha tomado ese nombre. Serid sintió que su corazón estaba temblando mientras miraba hacia Kale. La raza demoníaca es buena manejando maná muerto y disfruta haciendo cosas como poner maná muerto en el corazón de un ser humano vivo. Kale hizo la última pregunta después de mencionar todas las palabras clave en su mente. Serid, Nim, ¿crees que es realmente poder antiguo del atributo cielo?
Serit declaró lo que tenía en mente. Comillas. ¿Crees que la estrella blanca está relacionada con la raza demoníaca? Kale no tenía forma de saber si la raza demoníaca había entrado en este mundo. Serit había dicho que la puerta al mundo demonio no podría engañar a los dioses ni a los dragones. Además, no tenía forma de saber si la estrella blanca hizo un contrato o un trato con la raza demoníaca. Kale acaba de decir lo que tenía en mente. Un poder que lucha absorbiendo maná muerto. El cielo atribuye un poder antiguo. Ese poder. Si hubiera un poder del mundo demonio, no suena exactamente como sería. La boca cerrada de Serit se abrió. Parece que necesitas ir a ver al árbol del mundo lo más rápido posible. Estaba planeando hacer eso. La situación, las raíces de la situación habían cambiado. Capítulo 480. Sígueme 3. Clic. Kale cerró la puerta de la sala de recepción al recordar lo que Serit y Raon habían dicho. Kale, terminaremos nuestra conversación lo más rápido posible, así que ve a visitar el árbol del mundo. Así es, oh, humano, voy contigo. Irían a reunirse con el árbol del mundo lo antes posible. Kale caminó por el pasillo y miró a su alrededor para ver dónde se encontraban los demás. Las posibilidades de que Choyan y el mestizo dragón estuvieran juntos eran altas porque les dijo que se fueran a otra parte. Kale los estaba buscando a los dos y pronto logró encontrarlos. ¿Qué estás haciendo? Kale miró a Choyan y al mestizo dragón como si viera algo extraño. Kale, Nim, ya ves. Choyan tenía una extraña expresión de ansiedad e intentó rascarse la mejilla antes de detenerse. La mano de Choyan estaba cubierta de masa de harina blanca. Kale podía ver la masa de harina. La masa parecía un lodo extraño, como si hubieran cometido un error con la proporción de harina y agua. Cualquier cosa que hagan con eso terminaría siendo un fracaso. Y luego estaba el mestizo dragón que silenciosamente dejó escapar una tos falsa. Comillas. ¿Y qué diablos estás haciendo? El dragón mestizo estaba usando su manga para secarse los ojos llorosos. Estaba pelando cebollas. Lo siento mucho. Ver al mestizo dragón diciendo que lo lamentaba en un tono deprimido puso a Kale sin palabras nuevamente. Este bastardo era difícil de tratar de una manera diferente al caballero Guardian Clope. El talento de este bastardo para hacer que la gente se quede sin palabras era asombroso. A Kale le resultó más difícil lidiar con el mestizo dragón que con ese loco bastardo, Clope. Jaja. Kale solo pudo burlarse en respuesta. El mestizo dragón lo miró y continuó hablando con cautela. Vine a la cocina para hacer cualquier cosa que pudiera hacer. Iba a pedirle a Beacrox algo que hacer, pero él no estaba aquí. Por eso pensé que también podría preparar algunos ingredientes. La mirada de Kale se dirigió hacia Choyan. Comillas. Solo estaba tratando de cocinar algo. ¿Qué estabas tratando de hacer? Comillas. Sujebi, sopa de pasta al estilo coreano. ¿Qué? Comillas. Pensé que era uno de los raros platos en los que todos los ingredientes se podían encontrar aquí. Kale comenzó a fruncir el ceño. Sujebi, ese sujebi de Corea. Quería hacer sujebi con ese tipo de masa. Parece más que va a hacer papilla de harina que sujebi. Pensé que a Beacrox le tomaría un tiempo obtener una respuesta del castillo del señor una vez que llegara a la aldea Harris. Pero On y Hong dijeron que tenían hambre cuando fui a buscar a Locantes. Beacrox tardaría mucho en regresar, pero On y Hong le habían dicho a Choyan que tenían hambre. Locke y los niños que habían estado entrenando también tendrían hambre. Choyan iba a pedir ayuda a otros, pero Kale, Serit y Raon parecían ser parte de una conversación seria. Definitivamente estaba sucediendo algo que involucraba al mestizo dragón, pero la atmósfera tensa dificultaba preguntar. Al final, Choyan había estado vigilando al mestizo dragón que estaba preparando los ingredientes antes de tocar la harina que notó. Comillas. Supongo que no tengo talento para cocinar. Lo siento, estaba tratando de ayudar a Choyan y preparé los ingredientes como él me dijo que hiciera. Pero no estoy acostumbrado a esto.
Aigu, mi cabeza. Kale agarró su cabeza con ambas manos. Se molestó por una razón diferente mirándolos así después de preocuparse por el mundo demonio y la estrella blanca. ¿En serio por qué diablos usó tanta harina? No sabía de dónde había sacado Choyan una palangana tan grande, pero estaba casi rebosante de agua de harina. La cabeza de Choyan bajó después de ver la expresión de Kale. Hacían sopa de cebolla en lugar de sujebi. ¿Por qué preparó tantas cebollas? Había terminado charlando un rato con Serit y Raon, pero el hecho de que pudiera preparar tantas cebollas en tan poco tiempo mostraba que el mestizo dragón se había convertido en un trabajador talentoso ahora. Supongo que realmente lo pusieron a trabajar en la posada. El silencio de Kale continuó. Por supuesto, había todo tipo de ruidos dentro de él, pero Choyan y el mestizo dragón no podían escuchar eso. Por eso ambos siguieron mirando al suelo y no se movieron. Kale los miró a los dos. ¡Qué asombroso! Encontró que los dos eran increíbles. ¿Por qué el mestizo dragón sufría tanto dolor? Esto se debió al atributo de oscuridad desesperada de Choyan dentro de su cuerpo. Además, Choyan no tenía mucho odio hacia el mestizo dragón. Por supuesto, los dos todavía no estaban cerca. Era obvio que Choyan desconfiaba del mestizo dragón. Por eso el hecho de que hubieran cocinado juntos era asombroso. Fue en ese momento. Plaf. Plaf. Oyeron que algo caía en la puerta de la cocina. Ruol. Kale vio una papa redonda que le tocó el pie. Lentamente volvió su mirada hacia la dirección de donde había salido la papa. Podía ver patatas, así como otras verduras, frutas y carne. Luego vio la bolsa y la canasta que habían caído al suelo. Comillas. Beacrox. También vio a Beacrox con una expresión extremadamente aterradora en su rostro. Kale se estremeció. A diferencia de Choyan, que tiene un rostro inocente y una expresión viciosa, alguien como Beacrox, que normalmente tenía una expresión fría y fruncía el ceño así, lo hacía parecer aún más vicioso. Tú, Choyan. Le hablaba con saña a Choyan como si desafiara abiertamente a Choyan a una pelea. Kale se acercó lentamente y se paró junto a Beacrox. En una situación como esta, lo mejor era ponerse del lado de la persona que lo alimentaría. Kale pudo entonces ver a Choyan mirando hacia Beacrox con una mirada gruñona. ¿Qué? Luego preguntó descaradamente. Ese bastardo. Olvídese de la estrella blanca y el mundo demonio. Kale estaba pensando que esta cocina explotaría primero. Lo siento. Sin embargo, Choyan le dio a Beacrox una breve disculpa e inclinó la cabeza. Kale nunca había visto una disculpa tan forzada de Choyan como esta. Kale estaba pensando que ese punk, no, ese mayor también tenía este lado. Kale pronto comenzó a fruncir el ceño. Lo siento. Escuchó al mestizo dragón temblar mientras se disculpaba sinceramente. Kale pudo ver que Beacrox también comenzaba a fruncir el ceño. Beacrox apartó la mirada del mestizo dragón como si no quisiera verlo. Luego gruñó en un tono frío. Todos afuera. Eso hizo que Choyan y el mestizo dragón comenzaran a limpiar su desorden, sin embargo. Salgan. Las dos personas salieron silenciosamente de la cocina inmediatamente después de escuchar el tono severo de Beacrox. Kale, que de alguna manera terminó solo en la cocina con Beacrox, hizo contacto visual con Beacrox. Debería salir yo también. Kale pudo ver a Beacrox casi mirándolo. Joven maestro, Nim, ¿no vas a escuchar mi informe? Ah, bien. Kale sonrió torpemente antes de sentarse en una silla. Se debatió en ayudar a limpiar las cebollas o la harina, pero se quedó sentado en silencio después de ver la mirada de Beacrox que parecía estar diciendo que estaba muerto si tocaba algo. De hecho, soy un buen cocinero. ¿Cuánto tiempo había vivido solo? Kale no sabía sobre la comida de este mundo, pero era bueno cocinando comida coreana. No era tan bueno como un chef profesional, pero a diferencia de las habilidades culinarias de Choyan, podía hacer algo comestible para los demás. Tu viaje a la aldea Harris no tuvo problemas. Kale le preguntó lentamente a Beacrox que estaba limpiando la cocina a un ritmo rápido. Beacrox continuó limpiando mientras comenzaba su informe.
Me puse en contacto con el castillo del señor a través del mago que está en la aldea Harris. ¿Es eso así? Sí, señor. Mis intenciones originales eran charlar con el mago en el castillo del señor para dar un breve informe de que has llegado, pero me conecté de inmediato con el Lord Nin del territorio y di el informe directamente. Mi padre. Sí, señor. Cale pensó en la gente de la casa en Ituse por primera vez en mucho tiempo. En realidad, no fue tanto tiempo. Él había estado con ellos en la celebración del reino de Rohan no hace mucho. Ni siquiera había pasado un mes. Simplemente se sintió como si hubiera sido una eternidad porque había ido de inmediato al reino de Caro y terminó en medio de numerosos incidentes. ¿Cómo está el condado? Cale preguntó y Beacrox miró hacia él antes de responder. Es un ducado ahora, joven maestro, Nim. Está bien, el ducado. Sí, señor, todo está yendo bien. Están muy preocupados por ti, joven maestro, Nim. No saben que fuiste al reino de Caro. Ellas lo saben. La expresión de Cale se volvió extraña después de escuchar que estaban bastante preocupados. El duque de Ruz y la duquesa Violan sabían que Cale planeaba disfrutar de la celebración antes de dirigirse inmediatamente al reino de Caro. Beacrox alcanzó su punto máximo ante el cambio de expresión de Cale antes de continuar con su informe. Joven maestro, Nim, le informé al duque, Nim, que estabas planeando quedarte un tiempo en el bosque de la oscuridad antes de partir rápidamente de nuevo. También dije que regresarías al territorio en Ituse lo más rápido posible. Buen trabajo. Planeaba regresar al territorio en Ituse después de reunirse con el árbol del mundo. También necesitaba ver al príncipe heredero Alberu. Tendría que irse de vez en cuando después de eso para ocuparse de las cosas, pero estaba planeando visitar el territorio con bastante frecuencia. No sé cuándo llegará la estrella blanca al reino de Rohan. Cale estaba pensando en quedarse en el territorio de Enituse o en el reino de Rohan con más frecuencia ahora que existía la posibilidad de que el mundo demonio estuviera detrás de la estrella blanca. Comillas. Por supuesto, hay ocasiones en las que tendré que irme para ocuparme de las cosas. La tribu de los gatos y la puerta al mundo de los demonios, la última de las 3 áreas restringidas. Cale necesitaba irse para hacerse cargo de esas 2 cosas, pero planeaba ocuparse de todo lo demás mientras estaba en el reino de Rohan. Beacrox miró la expresión rígida de Cale antes de continuar hablando tranquilamente. Aparentemente, el territorio en Ituse es bastante ruidoso estos días. ¿Es eso así? Sí, señor. Los residentes están muy contentos de que el primer hogar duque o marques en la región noreste sea la casa en Ituse. El duque, Nin, también financió personalmente un pequeño festival para celebrar. El festival ha terminado, pero el ambiente todavía se siente muy festivo. Toque, 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 toque. Las cebollas que había pelado el mestizo dragón se estaban cortando rápidamente en pedazos. También vienen muchos turistas de fuera. Es difícil llegar al territorio en Ituse debido a su ubicación remota, pero supongo que todos tenían curiosidad sobre el territorio del nuevo duque que jugó un papel fundamental en la guerra. ¿Es eso así? Cale sonrió ante el hecho de que el territorio era vibrante y ruidoso. Sin embargo, esa sonrisa desapareció rápidamente. El joven maestro Silvershield, el maestro de la espada más joven y el último nigromante que el mundo pensó que había desaparecido del mundo. La gente debe sentir curiosidad por conocer la ciudad natal de estas 3 personas, ya que el número de turistas sigue aumentando. Joven maestro Silvershield. Esas palabras hicieron que Cale comenzara a fruncir el ceño. ¿Cuándo diablos va a desaparecer ese apodo? Esa puede ser la razón, pero los residentes están llenos de orgullo y felicidad por estar en el territorio más fuerte. Todos parecen extrañarte también, joven maestro, Nim. Cale tocó el apoyabrazos de la silla con expresión estoica. El territorio más fuerte. Esas palabras se sintieron raras. Tap 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 tap. Beacrox, que estaba cortando verduras, escuchó la voz de Cale detrás de él después de mucho tiempo. Fue un tono brusco y gruñón. Comillas. Tengo que ocuparme de las cosas correctamente esta vez también. No importaba si era la raza demoníaca o lo que fuera que estuviera involucrado,
Kale estaba pensando que necesitaba encargarse de las cosas correctamente una vez más. El territorio debería desarrollarse aún más con este ambiente ruidoso y el aumento del número de turistas. El territorio necesitaba volverse aún más próspero y pacífico para que él pasara la administración del territorio a Basen y huyera para vivir su vida más holgazana. Eso aumentaría las posibilidades de que él pudiera vivir una vida relajada y holgazana. Iré a un lugar tranquilo para cultivar una vez que todo esté resuelto. Joven maestro Silver Shield. Viviría tranquilamente una vida de vago y granjero hasta que ese apodo desapareciera. Beacrox negó con la cabeza ante los murmullos que venían detrás de él y se rió entre dientes, pero Kale, que estaba pensando en cómo hacer menos de la agricultura difícil, no logró escucharlo. Oyeron una voz diferente en ese momento. En realidad, no era solo una voz. Joven maestro, Nim. Miao. Miao. Kale volvió la cabeza hacia la entrada de la cocina. Locke, Maes y los otros niños lobo azul caminaron hacia él. On y Hong estaban frente a ellos. Kale podía ver al sucio Locke y los niños Blue Wolf entrando con Choyan y el dragón mestizo detrás de ellos. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte, joven maestro, Nim? ¿Has estado bien? Kale comenzó a fruncir el ceño cuando los niños lobo hicieron sus preguntas en voz alta a la vez. No les importó y lo rodearon. Fue porque Kale les dio a todos una palmada en la cabeza una vez a pesar de que estaba frunciendo el ceño. Kale luego hizo contacto visual con Locke, que estaba un paso detrás del resto de los niños lobo azul. El sonriente Locke todavía se veía un poco tímido, pero parecía más seguro que antes. Kale sonrió hacia Locke. Fue en ese momento. Todos. Kale se estremeció. Escuchó la voz feroz de Beacrox y vio a los sucios niños lobo. Todos afuera. Kale rápidamente siguió a On, Hong y los niños lobo que rápidamente se alejaron y salieron corriendo de la cocina. Luego miró a Locke, quien se acercó a él y comenzó a hablar. Supongo que tus habilidades han mejorado mucho. Locke se rascó el cabello gris despeinado con expresión incómoda. Kale, quien lo miró en silencio por un momento, comentó casualmente. Siento llegar tarde. Locke se estremeció. Kale había dicho que terminaría su conversación con Locke después de regresar de destruir las 4 torres de alquimistas en Moboru. Sin embargo, múltiples cosas habían retrasado su regreso. Está bien, joven maestro, Nim. Pude entrenar duro durante ese tiempo. Kale miró en silencio a Locke, que respondía antes de casi susurrar en voz baja. ¿Recuerdas lo que te dije? Bloqueo apretado. Recordó lo que había dicho Kale. Planeo atacar a la tribu de los gatos. Locke empezó a hablar. Sí señor, lo recuerdo. Recordó su conversación pasada mientras respondía. Locke. Sí señor. ¿Qué piensas? Es la tribu de los gatos de la niebla de la que huyeron On y Hong. Creo que escuché de ellos antes. Así es, son ellos. Entonces necesito ayudar. Locke había dicho que también participaría en la batalla contra los gatos. Pensó en el pasado mientras le hacía una pregunta a Kale. Es hora de que pelee. Kale miró en silencio a Locke y su mirada firme fue una respuesta suficiente para Locke. Locke respondió con calma. Lo estaré esperando. Bueno, gracias. Kale estaba hablando en su tono indiferente habitual, pero escuchar un «gracias» hizo que Locke apretara los puños. Había dicho que aprendería artes del escudo para ayudar en la lucha contra los gatos. Locke recordó lo que había dicho en ese momento. Quiero convertirme en un escudo como el mejor escudo que he visto. El escudo más grande que Locke había visto jamás era la espalda de Kale. Locke, que había trabajado duro para ser como Kale, esperaba en silencio el futuro que se acercaba. Kale no se dio cuenta de esto cuando se alejó y vio a Serit, que salió. Ella estaba mirando al dragón mestizo. Parece que tenemos que charlar. El mestizo dragón se estremeció y caminó hacia Serit. Kale los observó por un momento antes de volver su mirada hacia el reloj en el centro del pasillo. Tic-tac. El tiempo pasaba. Se movía a la misma velocidad que la hora de la carta del dios de la muerte en el bolsillo interior de Kale.
El dios de la muerte le había dicho lo siguiente a Kale a través de la carta. Menor que deseas volver a tu mundo original. Mayor que. Menor que o vas a morir en este mundo. Mayor que. Menor que deberá decidir cuando esta cuenta regresiva llegue a cero. Mayor que. Decidir si vivir aquí o volver a su mundo. El tiempo que el dios de la muerte le había dado a Kale se acercaba lentamente. Asterisco asterisco asterisco. Humano, hemos terminado de hablar. Raon se acercó a él con una expresión brillante y Kale inmediatamente se puso de pie y comenzó a hablar. Raon, Choi-An y yo vamos a visitar el árbol del mundo. Contácteme si surge algo urgente.